Bienvenidos a la última sesión. Ya casi terminamos el día. Estamos en la segunda materia, Educación y Sociedad del Conocimiento. Damos unos segunditos para que se incorporen el resto. Bienvenidos. Bien, creo que ya estamos casi todos. En la segunda materia vamos a abordar la unidad número 3, que se llama la filosofía del conocimiento. Y vamos a estar viendo distintos enfoques acerca de la acepción del conocimiento, ¿verdad? En cuanto al área de la educación. Empezamos con el tema número 1, el individuo y la acción comunicativa de Habermas, ¿sí? Ese tema está sencillo, pero muy interesante. Vamos a estar abordando ciertos aspectos de conocimiento general acerca de cómo actúa y la importancia que tiene un individuo dentro de la acción comunicativa. Aquí tenemos el tema número 1. Empezamos. Introducción. En términos generales, vamos a conocer un poco más acerca de esta teoría comunicativa. A ver, vamos a ver, voy a pedirle, Ariel, ¿me puedes ayudar a leer la introducción, por favor, si eres tan amable? Sí. Gracias. El ser humano vive en una época que sufre una serie de evoluciones. Estos cambios no siempre benefician o aportan algo relevante a nuestras vidas. Continuamente nos comunicamos con los demás, pero con el paso del tiempo hemos olvidado su estructura, sus normas y sus reglas básicas. Esto nos ha llevado a perder un buen sistema educativo. Comunicativo. Sí. Por Uh-huh. lo anterior, Habermas, pues, Propuso. Habermas, sí, propuso una, así se pronuncia. ah, propuso una teoría en la cual el ser humano despertaría esa capacidad crítica respecto al mundo en el que habita. Exactamente. Fíjate, Ariel, la palabra clave aquí, en esta teoría de acción comunicativa, es el cambio, ¿sí? O sea, estamos en constante cambio en diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, esos cambios a veces llegan a beneficiar o a favorecer y a veces no. Pero, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva personal, Ariel, supongo yo que has sufrido cambios, ¿sí? Entonces, positivos, negativos, pues bien, no lo sabemos. Pero, ¿en qué han impactado en tu forma de ser, de pensar, de vivir, etcétera? Hablando en cambios generales, o sea, ¿qué han llegado a cambiar de tu vida? Algunos cambios que hayas tenido en general. Con base a la comunicación, algo así. En todos los aspectos. Es que puede haber cambios físicos, cambios emocionales, mentales, psicológicos, sociales, políticos, económicos, o sea, en general. Eh, He notado en mí que me he estado preocupando más por la salud, o sea, por estos tiempos. Muy bien, muy bien. Es lo que más resalta de mí ahora en estos tiempos, de que me preocupa más por mi salud y la de mi familia también, porque pues también uno no quiere que uno se enferme a tal grado que pues le llegue a pasar algo. O sea, Así es, exactamente. Muy bien, fíjate. Y para poder manifestar de forma más provechosa esos cambios y los resultados que estos traen consigo, tenemos la necesidad de comunicarlo, de hacerlo saber, en este caso, a las personas que nos rodean, a las personas más cercanas, ¿sí? Con las cuales formamos parte, ¿verdad? En este caso, de su círculo social. Entonces, Habermas propone una teoría en la cual podemos conocer las capacidades críticas y comunicativas que todo ser humano tiene y que necesita. ¿Para qué? Para poder evolucionar y ser parte de otros cambios, ¿sí? Entonces, cuando le benefician, pues qué bueno, porque hay satisfacción, porque hay una buena experiencia, pero cuando
no son relevantes o ese cambio llega a perjudicar, se supone que debe de hacerte más fuerte como persona, ¿verdad? De manera interna, para que pues probablemente no volver a cometer esa acción o estar sujetos a ciertas circunstancias que no nos traen nada bueno a nuestra vida, etcétera. Entonces, de una u otra forma, sacarle el provecho posible, ¿sí? Muy bien, Ariel, gracias. Vamos a continuar. Fíjate bien, ¿qué nos dice esta teoría filosófica? La teoría de la acción comunicativa de Habermas nos habla que al elegir un determinado concepto sociológico de acción, no se puede evitar plantear 4 suposiciones. O sea, estamos hablando aquí de situaciones, ¿sí? Situaciones que nos sujetan a tenernos que comunicar o que transmitir o ser parte de algo. ¿Para qué? Para sufrir una transformación. El primer acto o suposición nos dice, el actor, en este caso, la persona, el hombre o ser humano, como quieran ustedes llamarlo, transmite en su público. ¿Quién es el público? Obviamente su entorno, las personas que lo rodean. Una determinada imagen o impresión de sí mismo al poner de manifiesto lo que desea. Por eso es bien cierto lo que dicen. La primera impresión cuenta mucho. Sí, en definitiva, sí. Sobre todo cuando conoces a alguien por primera vez, vas a iniciar un nuevo proyecto, ingresaste a un nuevo trabajo, cursaste a un nuevo ciclo escolar, con gente nueva que no te conoce, etcétera, ¿verdad? Algo desconocido. Entonces, el actor, en este caso nosotros, los seres humanos, por naturaleza buscamos siempre dar una buena impresión desde el primer momento. ¿Por qué? Porque esa primera imagen, esa primera, esa primera situación que se llevan de ti trasciende a través del tiempo, ¿sí? Entonces, pueden inclusive describirte con la primera impresión. Pero si tú eres tú mismo, si eres espontáneo, natural, ingenioso, pues bien, ahí obviamente vas a manifestar claramente lo que deseas sin tratar de ser alguien que no eres, ¿sí? A veces tenemos la necesidad de transformar nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque el grupo social al que queremos afiliarnos nos obliga a hacerlo. Por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ¿sí? Que queríamos agradarle a un determinado grupo de amigos. Bueno, si eres un chico, querías agradarle a una chica y viceversa. Entonces, a veces fingimos y transmitimos o manifestamos aquello que no somos o decimos lo que realmente no estábamos pensando en el momento o no deseábamos, pero por suposición propia decimos, bueno, es que esto es lo correcto, es que si yo realmente me hubiera mostrado como es, probablemente se hubieran burlado de mí o no me hubiera funcionado, etcétera. O sea, pueden pasar muchos pensamientos por la mente, ¿ok? Así es como actúa en el primer planteamiento el ser humano. Vámonos con el segundo. Dice, el actor es parte de grupos sociales que orientan su acción por valores comunes. Hablamos de afinidad, hablamos de afiliación, ¿sí? Entonces, ya también lo hemos estado mencionando. Se manifiesta mucho en el salón de clase, cuando vemos que se integran o se forman ciertos grupitos, diríamos algunas bolitas de alumnos, ¿verdad? De compañeros que tienen semejanzas, intereses o desean lo mismo, ¿verdad? O hay afinidad, por hablarlo de forma general. Entonces, los demás actores que son parte de ese grupo, se supone que en conjunto contigo deben de ayudarte y tú ayudarlos a cumplir ciertos objetivos, ¿sí? O llegar a ciertos fines.
Esa es de las principales, razones o finalidades de pertenecer a un grupo social, ¿verdad? Número 3, el actor realiza un fin o hace cosas que produzcan lo que él desee. Todos deseamos algunas cosas, sean materiales, personales, económicas, etcétera, en cualquier aspecto. Pero ¿qué tenemos que hacer para conseguirlo? Obviamente aquí entra la tercera suposición, que es realizar o llevar a cabo ciertas actitudes, conductas, acciones para llegar a cumplir dicho objetivo. Si yo deseo comprarme un automóvil nuevo o un auto último modelo, pues bien, ¿cuáles van a ser esas acciones o esos fines a seguir para poder conseguirlo? Obviamente trabajando más, consiguiéndome un segundo trabajo, de acuerdo a las posibilidades, ¿verdad? O trabajar tiempo extra, etcétera. O sea, eso va dependiendo a la circunstancia, pero siempre buscamos de una u otra forma conseguir lo que deseamos, ¿sí? Y número 4, el actor se relaciona con otro sujeto. Estamos hablando aquí de relaciones interpersonales, ¿sí? Ambos son capaces de entablar una relación interpersonal. Entonces, las relaciones interpersonales, como su nombre lo dice, viene de lo interior. Es algo íntimo, ¿sí? Y se suele manifestar solamente con ciertas personas a las que tú consideras que pueden ser tu confidente, tu persona de más confianza, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu pareja, mamá, papá, etcétera. Esa persona, ¿sí? Con la que puedes hablar de cualquier tipo de tema o de cualquier detalle, ¿verdad? Y te escucha, te aconseja, etcétera. En sí, te da confianza y confort. Entonces, siempre buscamos una determinada persona. Sí, nos relacionamos con más. Sí, tengo muchos amigos, pero siempre hay uno o máximo dos en peculiar en la que se hace más amena esta relación interpersonal, esta relación más íntima, ¿verdad? Más profunda. Siempre buscamos pares para podernos identificar, sea de nuestro mismo sexo o de distinto. Muy bien. Vámonos con participación en clase. Este tema está bien sencillo. Está bien fácil, la verdad. Fíjense bien. Hay tres aspectos a considerar. Primeramente, quiero que me mencionen los elementos que intervienen. Aquí yo no sé, se me fue el signo de interrogación, una disculpa. Mencionar los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Y para poder entender cómo el ser humano se logra comunicar con su entorno, tenemos que conocer los agentes que participan en este proceso. Número 2, ¿qué se entiende por intención comunicativa? O sea, ¿qué se te viene a la mente o cuál será el significado de la intención comunicativa? Y número 3, ¿cuál es la importancia del feedback? ¿Ok? Obviamente dentro del proceso comunicativo, pero ahorita las desglosamos poco a poco. Vamos a ver. A ver, Sonia. Sonia, ayúdame en la primera, Sonia. Ahorita vienen más participaciones para los restos de los participantes, ¿eh? Hay para una pregunta para todos. A ver, Sonia, ¿cuáles son los elementos que conoces que son parte del proceso comunicativo? O sea, al momento, Sonia, de tú quererte comunicar con alguien, sea de manera virtual, presencial o como mejor te parezca comunicarte, ¿verdad? ¿Cuáles son esos agentes o cuáles son esos elementos que intervienen para que tú puedas expresarle a alguien lo que sientes, alguna idea, opinión, etcétera? ¿Cuáles son los elementos? Ser empático.
No, 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 no. respetuoso. Tampoco. Hablamos de los elementos del proceso comunicativo. Esto es conocimiento de tronco común, o sea, es básico. ¿Sí sabemos qué es el proceso comunicativo, Sonia, o no? Pues más o menos, que es lo que para comunicarse, ¿no? Sí, Para fíjate poder bien, establecer para una empezar, comunicación. sí, el proceso comunicativo es bidireccional, es decir, de dos vías. Hay, para empezar, dos protagonistas, dos agentes que intervienen y que hacen posible el ciclo del habla. Mira, a ver, te voy a ayudar. Emisor, receptor. Ya te dije los primeros. Ah, ya me equivoqué. ¿Sí? ¿Ya recordaste, Sonia? Emisor, quien inicia o entabla conversación. Receptor, quien escucha o recibe. ¿Cuáles son los otros elementos del proceso comunicativo, Sonia? ¿No? No, maestra. No, válgame, esto es de español. Bueno, también se vale no saber, ¿verdad? Aquí están para aprender. A ver, Que vamos a como ver. que ya no me da. Sí, claro. Cuando algo se deja de practicar o de ver constantemente, se olvida. A ver, Jonathan, ayúdale a la compañera Sonia. ¿Qué otros elementos conoces, Jonathan? Mensaje, Ujú. ¿Qué más? un contexto en el que Correcto. lleva el proceso, Por supuesto, contexto o entorno. un medio por el cual el mensaje, Claro, el el canal, medio, ¿verdad? Ujú, el canal. Ujú. ¿Qué sí, más? y una, una retroalimentación, Ajá. una respuesta Retroalimentación. literalmente. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjate, estos son los elementos que se necesitan para poder entablar un proceso comunicativo. Y cuando nosotros nos comunicamos con alguien inconscientemente, los activamos. Mande, Martín. Maestra, yo tengo otro elemento, A ver, ¿cuál? el código. Ah, oh, sí, cierto, que va acompañado del mensaje. ¿Sí? Muy bien, sí. Fíjense bien cómo funcionan todos. Ya dije, emisor inicia, receptor recibe. ¿Ok? El mensaje, en este caso es la información, idea, pensamiento, cualquier cosa que se quiera transmitir a través de una decodificación, en este caso el elemento faltante que nos aportó Martín, que es el código, ¿sí? A través de el idioma que vayamos a utilizar para poder estar en la misma sintonía con esa persona y se nos puede entender. Yo darle a entender mi idea y él recíprocamente cuando me vaya a responder, como comentó el compañero Jonathan, a través de la retroalimentación, pueda darle una respuesta y así sucesivamente. O sea, yo te emito, tú receptas, respondes y luego yo te respondo y así funciona el ciclo del habla. ¿Ok? Entonces, el mensaje, aparte de decodificar, bueno, interviene obviamente esa idea a plantear, los signos de puntuación, símbolos, números, letras, etcétera, que vayamos a utilizar para componer el mensaje. El contexto es también bien importante. ¿Por qué? Porque es el sitio, es la atmósfera donde se va a llevar a cabo, ¿sí? En este caso, este proceso. O sea, si es de forma física, el contexto se puede deliberar en un supermercado, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, etcétera. Estamos hablando del sitio, ¿sí? Si es a distancia o si es sí, a distancia, pues bien, si es a través, por ejemplo, del teléfono, bueno, ahí intervienen varios contextos. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar desde mi casa y la otra persona se puede encontrar, por ejemplo, en la calle, ¿verdad? O en algún centro comercial, etcétera. Pero el contexto nos deriva del ambiente, nos deriva del sitio. El canal es muy importante porque es el medio por el cual se va a transmitir el mensaje. Es esa herramienta que vamos a utilizar para hacerle llegar ese mensaje. Si nosotros estamos
mandando un email, bueno, el canal es en este caso la computadora, ¿sí? Si estamos mandando un mensaje de texto o un WhatsApp, bueno, es el celular. Si estamos hablando de forma presencial con X persona, bueno, ¿cuál va a ser nuestro canal? Dependiendo cómo nos estemos comunicando. Si es a través del habla, obviamente mi canal va a ser la boca, ¿sí? Si es a través de ademanes, pues obviamente va a ser mi cuerpo, ¿verdad? Mis movimientos físicos, etcétera. Es dependiendo cómo te estés comunicando, ¿sí? La retroalimentación es importante y la retroalimentación es lo mismo que el feedback, ¿sí? O sea, cuando hay feedback, quiere decir que el mensaje ha sido aceptado, ¿sí? Es como cuando mandas un mensaje, en este caso, bueno, de WhatsApp, que es de las redes sociales más utilizadas, y que al leer, siempre y cuando lo tengas programado, ustedes no están para contarles, ¿verdad? Supongo que ya la saben usar al revés y al derecho, y te das cuenta que la persona no te ha leído, ni tampoco te ha contestado. ¿Por qué? Porque las palomitas pues no se han pintado de azul. Entonces, cuando no hay respuesta alguna y no hay manifestación acerca de lo que tú preguntaste o le mandaste saber, ¿sí? La retroalimentación se rompe. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay interés, porque no ha habido tiempo, etcétera, entre otros factores. Es decir, o sea, no se quiere dar respuesta a tal pregunta o a tal situación. Más sin embargo, cuando esta sí la hay, funciona o se activa la retroalimentación, en este caso el feedback, ¿sí? ¿Por qué? Yo te pregunto, tú me respondes y yo te respondo con otra pregunta probablemente y así sucesivamente. Respondo, pregunto y etcétera. ¿Ok? Muy bien, así funcionan los elementos del proceso comunicativo. ¿Qué entiendes por intención comunicativa? A ver, vamos a ver. Deyanira, ¿qué entiendes por intención comunicativa? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, intención comunicativa para mí es cuando quieres saber algo sobre una persona y pues lo que haces es preguntarle las dudas o pues lo que quieres saber sobre esa persona. Averiguar, en este caso, antes de emitir algún mensaje, ¿verdad? O hacerle saber o darle a conocer algo a X persona o dependiendo la situación. Fíjense, la intención comunicativa se deriva del propósito. Sí, es importante preocuparte por los intereses o probablemente el qué dirá o qué va a pensar esa persona con la que me voy a comunicar. Pero en sí, la intención comunicativa tiene que ver con la finalidad. O sea, ¿qué quiero yo conseguir al emitir ese mensaje? ¿Sí? Por ejemplo, un anuncio publicitario. ¿Ok? Coca-Cola. Vemos en nuestra ciudad que hay espectaculares de la Coca-Cola, por poner un ejemplo figurativo de la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención de ese mensaje? Bueno, la intención para empezar es que el mensaje o la venta del producto Coca-Cola, ¿sí? Llegue a la vista y al conocimiento del público en general. Esa es una intención. 2, incitar a la gente a través de imágenes alusivas, ilustrativas y llamativas que consuman el producto, etcétera, entre otras intenciones. Entonces, es básicamente el propósito, la finalidad. ¿Qué quiero conseguir al emitir yo ese mensaje? Ahorita yo, al darles esta clase, bueno, ¿cuál es mi intención comunicativa? Que ustedes aprendan acerca del propósito de Habermas, por ejemplo, ¿verdad? Que conozcan su acción comunicativa. ¿Ok? Bueno, gracias, Deyanira. Último, ¿cuál es la importancia del feedback? Ya dijimos que el feedback hace referencia a la retroalimentación. Entonces, una vez desglosados los elementos que intervienen en el proceso del habla, ¿por qué es tan importante que el feedback funcione o se lleve a cabo? A ver, Martín, ¿por qué crees, Martín, que es importante este elemento?
Porque comprueba si el mensaje transmitido se recibió correctamente. Exactamente. Transmitido, fue recibido de manera correcta, ¿verdad? Y te das cuenta si en este caso el receptor te logró entender, perdón, o muestra interés acerca de lo que le diste a conocer. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Continuamos ahorita con más participaciones. Vamos a continuar. Habermas decía que para poderte comunicar tenías que identificarte con los tres mundos. En este caso, hablar de mundo, estamos hablando de contexto, ¿sí? Porque dependiendo del contexto, va a ser la necesidad o intención comunicativa que nos incite a decir o a transmitir aquello que deseamos, necesitamos, etcétera. Entonces dice, los que constituyen conjuntamente el sistema de referencia de los habitantes durante el proceso comunicativo. Y nos muestra tres mundos. El primero, el mundo objetivo. El segundo, el mundo social. Y el tercero, el subjetivo. Entonces, esto es un proceso. Primeramente, el objetivo, que es personal, donde tú te antepones como primera persona, ¿sí? Y bueno, y aparece el super yo. Primero yo, luego yo y al último yo, en el sentido en el que en tu vida debe ser tú mismo tu prioridad. Más allá de que existan otros factores y que todos sean importantes, ¿sí? O sea, tu familia, el trabajo, los amigos, la pareja, etcétera. O sea, todos esos agentes son importantes. Pero en el mundo objetivo existe solamente tú, porque ahí tomas en cuenta qué deseas, qué necesitas, qué te interesa, qué vas a hacer para alcanzar esa meta, ese propósito, para llegar a cumplir tus fines, etcétera. O sea, habla de la realización personal, individual, que no necesitas de alguien más o a veces la gente que te rodea o los factores externos no te ayudan a cumplir esta necesidad. ¿Por qué? Porque lo necesitas hacer tú mismo. ¿Para qué? Para satisfacción. Después, una vez de que te identificas y aplicas el super yo, te adentras a un mundo social donde empiezan a aparecer las relaciones interpersonales. Entonces, estas relaciones se entablan de forma eficiente si estás bien contigo mismo, si te aceptas tal y como eres, si tienes buena autoestima, si tienes buena relación con tu yo interior, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir confiar en personas para contar, comunicarle o hacerle saber aspectos de tu vida más personales. ¿Ok? Claro que también puede ocurrir la circunstancia en la que esa persona pues te falla, ¿verdad? Ese es un caso muy común. Bueno, eso te va a servir para identificar y con el tiempo clasificar qué tipo de personas quieres que permanezcan o sean parte de tus relaciones interpersonales, o sea, de tus relaciones más privadas, ¿sí? Y por último, el tercer mundo, que es el subjetivo, que son las vivencias adquiridas y manifestadas ante un público determinado, ¿sí? O sea, puede ser que compartas tus intereses generales o tus logros, ¿verdad? O metas alcanzadas que hayas hecho de forma individual o que un conjunto de personas te haya ayudado a lograrlo. Por ejemplo, cuando trabajas en equipo. ¿Para qué? Para hacer una exposición, ¿verdad? Como las que vamos a tener la siguiente semana. Entonces, que aunque son pequeños los equipos que formé, en el caso de ustedes, ¿verdad? Pero esos equipos, de forma individual, de forma íntegra, tendrán objetivos en común, ¿sí? Entonces, los resultados o vivencias adquiridas las van a manifestar el día de la clase, porque ahí yo me voy a dar cuenta
desde una perspectiva personal, si estudiaron, si hay sinergia entre los integrantes, ¿sí? Si concuerda la información con lo que ustedes piensan, etcétera. O sea, algo tan sencillo. Se puede deducir a grandes rasgos, ¿sí? Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí o voy muy rápido? Está facilito el tema, ¿no? ¿O algo no entendieron? Con toda confianza pregunten. ¿Vamos bien? ¿Alguien que me confirme? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, ¿No hay maestra, vamos dudas? bien. Gracias. Casi, casi ya terminamos. Atentos porque ahorita les digo para anotarse a la asistencia. Vienen otras 3 preguntas, pero aquí vamos a hablar de características, ¿sí? O sea, quiero que hablemos en general, de una perspectiva puede ser personal o social. ¿De qué cosa? De los 3 mundos que acabamos de ver, el objetivo, el social y el subjetivo, ¿sí? No necesariamente se pueden enfocar ustedes en lo personal, pero si ustedes así lo identifican y quieren compartirlo adelante, si no, con base a lo que observan a su alrededor, ¿sí? Y las conductas o manifestaciones que las personas tienen al ser parte de grupos sociales. A ver, vamos a ver. A ver, Said. Te toca a ti, Said. Vamos a hablar de las características del acto objetivo en la actualidad. Acuérdate que estamos hablando de deseos o realización personal, ¿sí? ¿Tú qué observas en tus entes o personas que te rodean, Said, en cuanto a el mundo objetivo? ¿Cómo son las personas de hoy en día? ¿Cómo se comportan de forma personal? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su finalidad, propósito? O sea, ¿qué has observado, Said? A ver, Said. Que lo que he observado es que al final de cuentas, o sea, sí, puede haber grupos, todo lo que quiera, son Sí. amigos, pero creo que cada uno como persona tiene ya su camino trazado o están trazando su camino. Claro, su camino trazado, obviamente eso se deriva de propósito o proyecto de vida, ¿verdad? O sea, tú puedes encontrar, por ejemplo, a un buen amigo en la preparatoria, pero terminan la preparatoria, les toca cursar la universidad y por caminos distintos, por intereses diferentes, pues tu amigo se va a otra universidad a la que pues tú vas a ingresar, ¿verdad? O sea, nada que ver, con carreras distintas, propósitos diferentes, etcétera. Entonces, el mundo objetivo comienza a cambiar, ¿sí? De acuerdo a la conveniencia de la persona. Entonces, tiene que ver mucho los planes y como tú lo mencionaste aquí, o sea, el camino, esa planificación que ya se tiene en determinados años, ¿verdad? O sea, sobre qué quiero hacer, cómo lo voy a lograr, etcétera, ¿sí? Muy bien, vamos a complementarlo. Funciona con base a la conveniencia. ¿Ok? Muy bien, gracias. Continuamos. Ana, siguiente pregunta, Ana, por favor, características del acto social en la actualidad. Creo yo que entrarían como que las tradiciones de, por ejemplo, de del grupo social. Ah, Fíjate, al o hablar de mundo social estamos hablando de relaciones interpersonales, es decir, cómo se comunican, cómo actúan las personas hoy en día dentro de las relaciones interpersonales. No pues sé si, mediante la tecnología. O bueno, es cierto, porque los medios de comunicación han cambiado mucho y han llegado a trascender en nuestras vidas de forma favorable y en algunos de forma perjudicial, ¿verdad? Entonces, antes planeabas tomarte el café, dar un paseo por el parque o una cita con tu mejor amiga, mejor amigo, etcétera, ¿verdad? Y convivir
de forma física, presencial. Hoy en día ya casi no se hace tanto porque llegó a suplantar el uso pues de las redes sociales. Ya puedes echar chisme, ¿verdad? Ahí a través del Facebook, del WhatsApp o de cualquier otra red social que puedas utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí interacción con las redes sociales y la tecnología, como lo mencionaste, Ana. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjate, la gente se vuelve más selectiva con base a las experiencias. Te puedo asegurar, Ana, que si en tu vida alguien te traicionó, no querrás para relaciones interpersonales futuras una persona con las mismas características de esa que te traicionó, ¿cierto o no es cierto? Entonces, te vuelves selectiva, ¿sí? O sea, Ya buscas con quién sí y con quién no. exactamente, o sea, quién te conviene y quién no, ¿verdad? O sea, vas seleccionando y vas priorizando en este caso, quién quieres que forme parte y a quién quieres, pero si bien alejado, ¿verdad? Muy bien. Sí. Gracias, Ana. Última nada, maestra. pregunta. Sí, a ti. Anótense en el chat, por favor, mientras, anótense. Aquí estoy repitiendo nombres, pero bueno, a ver, Jonathan. Jonathan, características del acto subjetivo en la actualidad. Estamos hablando de lo que te da la sociedad. A ver, Jonathan, ¿cómo desglosas esto? Bueno, considero que una característica sería que es todo espontáneo gracias a la tecnología Ok, y básicamente es algo único, por decir, en el sentido, al relacionarme con alguien, tal vez esa fue la única vez en mi vida que voy a interactuar con esa persona. ok. Y ya, por ejemplo, esa interacción pudo haber o no marcado algo en mi persona. Significativo. Ok, muy Sí, bien. ser algo significativo para mí. Ok. Significativo. Muy bien. Perfecto. Continuamos. ¿Quién se incorporó? ¿Alguien que se había salido y vuelto a entrar? Bueno. Ok. Última diapositiva. Ya nos quedan menos de 2 minutos. Vamos a terminar. Una vez que abordamos y analizamos ya los diferentes aspectos que A+B en su enfoque, nos dice que no hay mente ni actividad intelectual sin un lenguaje previo. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos nosotros entablar comunicación, dar una opinión, dar un consejo o una crítica acerca de algo sin tener conocimiento previo o experiencia, ¿verdad? De perdido básica para poder transmitir de una forma más adecuada la idea. Y esto se debe a que se necesitan 4 fases de validez para poder lograr una buena plática social, es decir, para poder interactuar y que la otra persona me comprenda. Tenemos primeramente el término de la inteligibilidad. Dice, todo mensaje a transmitir debe de ser claro y conciso, ¿sí? Es decir, debe de ser evidente, sin rodeos, ¿verdad? Ni titubeos. Es únicamente lo que se quiera transmitir. Lo más claro, breve, pero conciso posible, ¿sí? Para que no lleguemos a enredar o confundir a la persona. Número 2, verdad. Es decir, ser prácticos y sin contradicciones a la hora de hablar,
¿ok? O sea, que lo que estés pensando